nosotros. Estamos muy agradecidos por su presencia y obviamente saludamos a los que nos ven por internet. Este jueves, ¿qué estamos hoy? 28, el último día del mes. Damos gracias porque están conectados con nosotros. Y antes de comenzar, quisiera que me ayudaran con la pantalla. No sé si está listo el... Vamos a hacer un poquito diferente la clase de hoy. Vamos a hacerla un poquito más dinámica, como la hicimos el domingo en la noche. Quisiera que todos participaran ahora, así que no voy a dividir la clase en dos como lo hice el domingo. Creo que no ayudó mucho. Me olvidaba que quería esto, pero está bien, así nomás. El domingo en la noche toqué un tema que les decía el domingo que Dios había puesto en mi corazón algo muy, muy hermoso, estudiando la historia de Zaqueo, retrocediendo un poco en la Biblia. Encontré una historia similar a la de Zaqueo, similar en el sentido de que era un joven rico al que Jesús le había hablado, le había dado la palabra, y me pareció interesante comparar estas dos historias. Me pareció interesante que en ambas el Señor Jesús les dedicó tiempo a los dos. Los dos recibieron la palabra del Señor, pero en las dos historias se nota la diferencia en el resultado de esa conversación. Como todos sabemos, el jueves pasado tocamos el tema de la historia de Zaqueo y su encuentro con el Señor Jesús. Y la otra historia, la cual quiero que veamos ahora, es la del joven rico. Y si me acompañan, por favor, a Lucas 18. No sé si la pantalla está funcionando. Ok. Entonces, este es un joven rico que cuando Jesús estaba dirigiendo a Jericó, él se acercó a él con una pregunta. ¿Y por qué estoy usando esta historia? Porque, como les vuelvo a repetir, tiene similitud con la de Zaqueo. Y me pareció muy interesante el poder comparar ambas y ver juntos las características de cada persona, la de la historia de Zaqueo y la historia del joven rico. Lo que quisiera que ustedes me ayudaran esta noche es a encontrar las características de cada personaje. Es algo que hicimos un poco el domingo en la noche, pero el propósito en sí de encontrar las características de cada personaje es que al final nos demos cuenta quién era quién y cuál de los dos aprovechó, si se puede decir de esa manera, la conversación o el encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de leer, no sé si ya tenemos listo el ¿cómo le llaman eso? El Word. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer acá es vamos a poner, no sé si lo quieres dividir en dos o podemos hacerlo uno por uno, pero vamos a encontrar las características de cada personaje de la historia que vamos a leer y al final vamos a comparar en qué eran similares uno con el otro y en cuáles eran diferentes. Entonces, Lucas 18. Ok, la historia se titula El hombre rico, ¿no es cierto? Una de las cosas que una de las personas que estaba el domingo en la noche se dio cuenta, y me lo dijo después del servicio, es que si ustedes se pueden percatar acá, cuando algún personaje es importante en la Biblia, se menciona su nombre. Cuando no es importante, no se menciona su nombre. Tenemos a los espías que fueron solamente se menciona el nombre de las dos personas importantes de esos espías. En este caso, solamente dice el hombre rico. No me había dado cuenta yo de eso, pero fue algo importante. ¿Por qué? Porque en Zaqueo se menciona su nombre.
en el hombre rico, la persona que simplemente le dio la espalda a Jesús y se fue triste, como veremos al final de lo que vamos a leer, no se menciona su nombre. Se dicen muchas cualidades de él, cualidades que a mi parecer son grandes, pero no se menciona su nombre. Entonces, si leemos, vamos a ir leyendo y voy a ir yo mencionando las características, y si alguno de ustedes ve alguna que yo no vea, o entre líneas, o de repente, ¿cómo se puede decir? Por lo que se dice, se puede concluir que hay una característica, no se preocupen en levantar la mano y darme su observación, ¿ok? Lucas 18 dice, uno de los jefes, si me haces una comparación en ese, por favor, como vimos el domingo, en otras traducciones nos da un entendimiento un poquito más de quién era esa persona. En esta versión dice cierto dirigente, en la MAT dice un joven. Entonces podemos empezar diciendo que era un joven. No tenemos su nombre, entonces solamente ponemos que es un joven. En esta otra versión dice uno de los jefes. Entonces podemos poner también que era un jefe. No sé si Cristina quieres ir poniendo o al final o van tomando nota. Entonces tenemos que era un joven, tenemos que era un dirigente, tenemos que era un jefe. Entonces vayan viendo las características que van saliendo de él. A mi parecer, un jefe, un dirigente es una persona importante. Pero como les vuelvo a repetir, no fue hasta que, creo que fue el hermano Alex, que me hizo esa anotación de que no se menciona el nombre de él. Una cosa muy importante, porque como volvemos a repetir, en la Biblia, no sé si Pastor Ana me corrige, casi siempre o siempre se menciona por nombre a alguien que es muy importante. Pastor Ana nos dio una clase hace mucho de las mujeres más importantes en la Biblia y se mencionan específicamente los nombres de las mujeres que ayudaban al Señor Jesús. Entonces, en este caso me sorprendió eso también, no lo había visto. Entonces, joven, dirigente, jefe, acá dice uno de los principales. Realmente no entiendo qué quiere decir con uno de los principales. En el siguiente dice un líder de los judíos. Entonces podemos agregarle a las características de esta persona que era un líder judío. Y conforme vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta del porqué de que quiero que veamos primero las características de estos dos personajes para que al final saquemos una conclusión del tema. En esta dice cierto personaje le preguntó, en la siguiente dice cierto hombre importante. Entonces tenemos que también era un hombre importante, era un líder, era un jefe, era un hombre importante. El siguiente dice uno de los jefes. No sé si tenemos ya jefes, si no es cierto. El siguiente dice cierto dignatario. Esa es otra característica más. Y ustedes saben pues que podemos, lo que estamos leyendo es nada más y nada menos que las traducciones de la Biblia en diferentes versiones. Entonces no tiene nada de malo que estemos usando las definiciones, se puede decir así, de cada una de las versiones. Otra vez dice uno de los jefes, cierto personaje distinguido, o sea que era una persona distinguida. El siguiente diría y preguntó uno, eso no nos ayuda mucho. Un príncipe, y preguntó uno a él, un príncipe. Es la que vimos un príncipe. Okay. Tenemos que era un príncipe también. Entonces, en algunas definiciones lo describen como un líder, como un hombre importante, un dignatario, un personaje distinguido, un príncipe, un hombre prominente. Los hombres prominentes, cierto dirigente, un hombre importante, creo que ya tenemos ese. Un príncipe, un hombre principal. Un dignatario, esa es una nueva. ¿Y está dignatario? Entonces, ¿quiénes se están dando cuenta hasta ahorita que esta persona de la cual nos estamos refiriendo, era una persona con cierto nivel de importancia? Estamos hablando de una persona que le decían que era un dirigente, un jefe,
un líder, un hombre importante, un dignatario, personaje distinguido, príncipe, hombre prominente. Todas estas características, diría yo, que describe a una persona importante, pero no así como para poner su nombre al momento de hablar con él. Entonces vayan fijándose cómo vamos encontrando las características. No sé si habría más. ¿No? Ok. Si me rezas, por favor, Cristina, al versículo completo que estábamos leyendo, por favor. Entonces vamos a leer todo completo, a ver si encontramos alguna otra característica de este personaje dentro de las líneas que vamos a estar leyendo. Entonces dice así: uno de los jefes preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Solamente en este párrafo yo puedo decir, y no sé si ustedes me siguen en esto, es que era una persona que reconocía al Señor Jesús como un maestro. En pocas palabras, lo reconocía a Él como el Mesías, como el Señor, como el Salvador, como Dios. Un judío no puede ir a decirle a una persona, maestro, si es que no está totalmente seguro de que esta persona es el Mesías. Entonces dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Acá me dice otra característica. Era una persona que sabía que no tenía vida eterna. ¿Ok? Entonces, conocía, porque ahorita vamos a seguir leyendo que seguía las leyes, no voy a decir los mandamientos, seguía las leyes, pero él sabía que no tenía vida eterna. Por eso es que va y pregunta: ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? En el 19 dice: Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Y acá nuevamente un poco que nos explica lo que ya les dije. Bueno solamente hay uno, y es Dios. En el 20 dice: ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no mientas en perjuicio de nadie, y honra a tu padre y a tu madre. Entonces, esto nos quiere decir que el joven conocía los mandamientos, porque lo siguiente que va a decir es en el 21, el hombre dijo, perdón, Cristina, todo eso he cumplido desde joven. Entonces, el joven rico nos confirma de que él cumplía los mandamientos. Pero sin embargo, aún así, fue al Señor Jesús y le preguntó: ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Entonces nos quiere decir que él estaba seguro de que no la tenía. Esa es otra característica de él. En el 22 dice: al oírlo, Jesús le contestó: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Otra característica de él era de que era una persona muy rica. ¿Ven ustedes alguna característica que se nos esté pasando que debemos de poner ahí? No. 1, 2. Jesús, viéndole tan triste, dijo: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Ahora, no sé si leemos después la parte que sigue. Quisiera que me lleves, Cristina, a estamos en Lucas 18. Llévame a Mateo 19, 16, 30, por favor. Entonces estamos viendo que el joven rico, sin tener su nombre, tiene, ya por lo menos estamos sacando unas, si no me equivoco, unas 10 características de él, leyendo la historia que tenemos en la Biblia. Era un joven rico, era una persona joven, era un mandatario, era una persona importante, era un príncipe. Todo esto del joven rico.
Ahora vamos a ver otra versión del encuentro que tuvo este joven rico con el Señor Jesús. Mateo 19, 16, el título nuevamente, no dice el nombre, solamente dice el joven rico. Dice así: un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para tener vida eterna? Jesús le contestó. Vamos a leerlo nuevamente, a ver si encontramos alguna otra característica en esta que no hayamos visto en la otra. Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Bueno solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Jesús le dijo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto yo lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. ¿Alguna otra característica que vean que se nos haya pasado? Todos muy callados. No es examen, ¿eh? No les voy a tomar examen al final, así que... Marcos 10, del 17 al 31, por favor, Cristina. ¿Esta qué versión es, Cristi? Dios habla hoy. Ok. Acá vemos nuevamente que el título es El hombre rico. Y dice: cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo. Se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Se puso de rodillas, y si ustedes estudian un poquito la cultura judía, no así nada más se ponen de rodillas ellos delante de alguien. Entonces él estaba confirmando que sabía quién era la persona delante de la cual se estaba arrodillando. El 18 dice: Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas en prejuicio de nadie ni engañes, y honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo esto he cumplido desde joven. Jesús le miró con afecto y le contestó: una cosa te falta. Dense cuenta que acá nos da un dato importante. Jesús lo estaba viendo en todo momento de la conversión con afecto. En ningún momento el hecho de que era una persona muy rica o de que vino a preguntarle esto, Jesús lo tomó como molestia. Jesús lo veía con afecto. Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre afligido, al oír esto, se fue triste porque era muy rico. Jesús entonces miró alrededor y dijo a sus discípulos. Jesús en ningún momento le dijo: no te vayas, espérate, déjame te explico algo más. Pero sin embargo nos dice que Jesús lo veía con mucho afecto, pero ni siquiera por eso, diría yo, lo detuvo. Al momento que el joven le dio la espalda al Señor y se fue triste por lo que le había pedido, el Señor simplemente lo dejó ir. Ok, entonces tenemos a un joven rico y me gusta el punto de que diga que es joven. Era una persona joven, o sea, tenía riquezas siendo aún, o mejor dicho, siendo joven, ¿no? Era una persona importante, era un dirigente,
en en otras versiones dice que era un príncipe, un dignatario. ¿Ven ustedes dentro de las cualidades que hemos apuntado, alguna cualidad que se podría decir es que esa cualidad es una cualidad mala en una persona? ¿Perdón? Era un inconforme. No veo ninguna cualidad de las que hemos apuntado que diría yo, ¿sabes qué? No sé si decirlo de esa manera. Esa cualidad no me gustaría para mí. Un joven, bueno, joven soy, ¿no? Pero dirigente, jefe, líder, hombre importante, dignatario, personaje distinguido, príncipe, hombre prominente. Sabía que no tenía vida eterna. No creo que sea malo, simplemente sabía que no tenía vida eterna. O sea, es una cosa que hasta cierto punto me parece bien porque, ¿no? Digo, cumplía los mandamientos, pero sabía que no tenía vida eterna. Entonces estaba en busca de lo que necesitaba para complementar lo que le faltaba para la vida eterna. Conocía los mandamientos, cumplía los mandamientos, era muy rico y se puso de rodillas delante del Señor. Conocía quién era Jesús. ¿Ok? Entonces, perdón, reconocía al Señor. Entonces, realmente no le encuentro ninguna cualidad que se puede decir mala, ¿sí se puede decir? Perdón, las características de él, no le encuentro ninguna que pudiéramos decir, bueno, esa característica era una característica mala. Entonces, habiendo visto al joven rico, ahora me gustaría que vayamos a ver el otro personaje que tenía, que lo estudiamos el jueves pasado, que está en Lucas 19. Ok. Ahora en este, noten la diferencia. En este dice Jesús, obviamente una persona muy importante de la Biblia, y dice el nombre de la otra persona. No dice Jesús y otro hombre rico, o Jesús y el chaparrito, porque era chaparrito. Dice Jesús y Zaqueo. Nos da específicamente el nombre del personaje al que estamos estudiando. Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Vivía en ella un hombre rico llamado Zaqueo. Entonces sabemos que era un hombre rico y sabemos que su nombre era Zaqueo. Tres características de la persona a la que estamos leyendo en este momento. Hombre rico llamado Zaqueo. Jefe, entonces decíamos, perdón, vivía en ella un hombre rico, ya pusimos que era un hombre rico, llamado Zaqueo. Jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Entonces era un jefe que, otra característica, que recaudaba cobrador de impuestos y un trabajador para el Imperio Romano. Hasta ahorita ninguna característica que digan, ¿sabes qué? Esa característica es un poquito mala, ¿no es cierto? Vivía en ahí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Quería conocer a Jesús, pero no conseguía verle, porque había mucha gente y Zaqueo era de baja estatura. Entonces era una persona chiquita, chaparrita, bajito. Así que, echando a correr, se adelantó y para alcanzar a verle, se subió a un árbol. Algunos dijeron el domingo que era una persona, ¿cómo fue? Astuta, curiosa. Hermano Mauricio, curiosita. Junto al cual tenía que pasar Jesús. Entonces, Zaqueo corre, se sube a un árbol, se va hasta arriba y de ahí pudo observar el paso del Señor Jesús, o al menos desde ahí lo iba a ver.
Al llegar ahí, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy he de quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con alegría recibió a Jesús. Entonces dijimos que era una persona aparentemente alegre y hospitalaria, porque no se rehusó a tener al Señor Jesús, atenderlo en su casa. Entonces, seguía instrucciones. ¿Usted qué dice, pastor? Seguía instrucciones. Zaqueo bajó a prisa y con alegría recibió a Jesús. ¿Ok? En el 7 dice: al ver esto, comenzaron todos a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador. Entonces era un pecador. Primera característica que, digamos, no va con las características del príncipe rico que vamos a estar leyendo. Pero nuevamente me impresiona que se mencione el nombre de Zaqueo, siendo un pecador. Ok. ¿Sabes qué? Necesito otra versión. Déjame la busco porque... ¿Sí me puede hacer un compare eso, por favor? Porque es importante que lea del... No, perdón, del 8. Ok, ahí está. Ese es el que quería. No, está bien, ese es. Ok, entonces dice: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de un pecador? ¿No es cierto? O de un hombre malo. Entonces tenemos que era un pecador, un hombre tan malo. No era nada más malo. Era recontra malo, porque dice tan malo. ¿Ok? Entonces son características. No lo hago nada más por hacerlo reír. Son características que nos da la Biblia. Y lo bueno de esto es que tenemos tantas traducciones que podemos ver cada traducción cómo lo definen. No está diciéndonos algo totalmente diferente, sino que algunas nos dicen que era malo, otras dicen que es tan malo. Una traducción peruana diría recontra malo, pero era malo. ¿Ok? Y en la otra traducción decía un pecador. Me gusta esta porque dice después de la comida, y los que estuvieron el jueves pasado cuando enseñé esa clase, era importante porque esto del después de la comida nos dice el tiempo que debió haberse tomado el Señor Jesús con él. Ustedes cuando cenan con alguien, y espero que lo hagan, no se sienten a cenar y prendan la tele y cada uno está viendo la tele, y no. Uno se sienta a cenar con su familia, con un amigo, y conversa, platica. ¿Cómo has estado? ¿Qué es de tu vida? ¿A qué te dedicas? O sea, uno comparte un tiempo en el momento de la comida. Lo que hicimos con los caballeros una vez que tuvimos la primera reunión de varones, lo tuvimos en una mesa. Comimos, pero compartimos tiempo. Cada uno dio su testimonio, cada uno dio su vida, en qué trabajaba. Yo me imagino algo así. Y como les dije el jueves, las comidas en esa época no se preparaban de un momento a otro, tomaban tiempo. Entonces, el tiempo que tuvo el Señor Jesús para hablar con Zaqueo no está determinado acá, pero por esta frase quisiera yo imaginarme que fue un momento, digamos, largo. Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado, cosa que sí era cierta, porque ahorita nos vamos a dar cuenta, entonces podemos poner que era un ladrón, devolveré 4 veces esa cantidad. Entonces, 2 cosas me salen de aquí. Una, que era un ladrón, porque decía si he robado, y otra, de que era una persona que conocía de las leyes judías y romanas, porque en las leyes judías y romanas te obligaban a pagar 4 veces más lo que habías robado si eras declarado culpable de robo. Entonces, uno, que era un ladrón, que no voy a decir la versión peruana porque al pastor le da mucha risa, un raterazo era, y que sabía las leyes porque
él mismo decía, ¿no? Voy a pagar 4 veces la cantidad que he robado. Entonces, un ladrón, pero una persona que conocía las leyes tanto judías como romanas. Entonces, si le subes un poquito, por favor. ¿Ok? Jesús le respondió, desde hoy, tú y tu familia, quiere decir que era una persona que tenía familia. No era un joven soltero como el otro, porque obviamente el otro no menciona para nada que tenía familia. Entonces deduzco por esto que tenía una familia. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos. No era una persona salva, porque si hubiera sido una persona salva, el Señor Jesús no le hubiera dicho, desde ahora eres salvo. Entonces, tenía familia, no era salvo, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Era un descendiente de Abraham. El número 10 dice, yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Perdón. Era un hombre que estaba alejado de Dios. Es otra característica. Entonces, la pregunta ahora, igual que la que hice cuando leímos del joven rico. ¿Ven ustedes características, puedo decir malas? ¿Características malas en esta persona? Vamos a leer las características. Era una persona, era un hombre rico, era un jefe, era un cobrador de impuestos, era un trabajador del Imperio Romano, era una persona que quería conocer a Jesús, era una persona bajita, una persona alegre, hospitalaria, era un pecador, era un hombre malo, era un ladrón, era una persona que conocía de las leyes judías y romanas respecto al robo. Tenía familia, no era salvo, era descendiente de Abraham y estaba alejado de Dios. Entonces, si ustedes comparan ambos personajes, diríamos que el joven rico tenía más cualidades que Zaqueo. ¿Correcto? Más cualidades buenas. Muy buen punto. Tenía más cualidades buenas el joven rico que Zaqueo. Pero recuerden la respuesta del joven rico hacia el Señor Jesús cuando Él le dice, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. La respuesta de Él fue darse la vuelta e irse triste. Ahora, y si seguimos leyendo la historia del joven rico, el Señor Jesús le dice a los discípulos, el que dejara por mí algo en esta vida, recibirá 100 veces más en esta vida. Esa es la parte que no le dijo al joven rico. Yo creo que si se lo hubiera dicho, obviamente se hubiera ido y hubiera repartido todo lo que tenía. Pero el Señor no trabaja de esa manera. El Señor nos pide primero que dejemos todo por Él. ¿No es cierto? Ese es un punto aparte. Pero en la historia de Zaqueo, ustedes ven que él, yo diría de esa manera, y pastor Ana me corrige si estoy mal, le bastó con escuchar al Señor Jesús para él mismo pararse en la mesa después de haber cenado, después de haber comido, después de haber compartido ese momento con el Señor, y decir, de lo que tengo, la mitad se lo voy a dar a los pobres, y de lo que tengo, de lo que me quede, si hay gente a la cual le debo, les voy a pagar 4 veces más, o gente que he robado, les voy a pagar 4 veces más de lo que les robé. La palabra es la misma. La persona que les habló la palabra es la misma persona. El resultado o no quiero decir la consecuencia. Lo que ¿sí se puede decir la consecuencia? La consecuencia de el efecto en las personas fue diferente. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. En uno fue
el ponerse triste, darse media vuelta e irse y disfrutar tal vez de su dinero, porque era una persona joven todavía, pero no haber obtenido la salvación. Porque él, al buscar a Jesús, lo buscaba porque sabía que no era salvo, no iba a tener la vida eterna. Pero la misma conversación con Zaqueo logra que él se pare en ese momento y cambie totalmente su manera de pensar. ¿Ok? ¿Alguna otra característica que ustedes vean que no hayamos visto en este momento? Y me interesa que se den cuenta las características porque, no sé si ponerlo de esa manera, pero el joven rico, a mi parecer, era una persona que sabía las leyes, sabía del Señor Jesús, guardaba los mandamientos, era una persona importante, era una persona reconocida, era una persona que hasta cierto punto tenía un nivel príncipe, distinguido, cosa que Zaqueo no. Zaqueo estaba, si se puede decir de esa manera, hundido en el pecado. Robaba, maltrataba a su propio pueblo. Si ustedes recuerdan en la clase del jueves, lo estudiamos a él, era una persona que oprimía a su pueblo. No solamente era un cobrador de impuestos, como hemos puesto acá. No hemos estudiado más a fondo hoy día su historia, pero Zaqueo era una persona que oprimía a su pueblo, era un usurero, era una persona que tenía dinero a consta de lo que él le quitaba a su propia gente. Perdón. Buen punto. Una característica del hombre rico fue de que amó más el dinero. Y no recibió la salvación. Y Zaqueo no amó más el dinero que la salvación. Buen punto, muchas gracias. Entonces, otra de las características, ya avanzando más en lo que es la salvación de ellos, es de que el joven rico amó más el dinero, puso el dinero antes que la salvación. Zaqueo no. Zaqueo, el cambio en su manera de pensar fue tan rápido y tan impresionante que prácticamente se despojó de lo que él tenía, porque pues obviamente dio la mitad de lo que tenía y de la otra mitad pagar a todos los que había robado. No creo que hayan sido pocos. Obviamente si lo podemos analizar, no le dio tanta importancia ya al dinero. ¿Ok? Sí, señora. Exacto, correcto. Esa es una gran característica de ambos, ¿no es cierto? O sea, uno era una persona, si lo pudiéramos ver en ese momento, diríamos un cristiano, una persona conocedora de la ley, conocedora del Señor Jesús, se inclinó delante de él, o sea que lo reconocía, le decía maestro, cosa que Zaqueo no hizo. Zaqueo nunca se arrodilló delante de él, Zaqueo nunca le dijo maestro, simplemente tuvo la curiosidad de ir a verlo. Otra característica de ambos es que ambos buscaron a Jesús. Ambos buscaron a Jesús. Esa es otra característica también que se me... ¿Los dos eran ricos? Los dos eran ricos. Ok, entonces... El joven rico trataba de obtener algo por esfuerzos propios. Muy buen punto de nuestra... Entonces el joven rico trataba de obtener por esfuerzos propios la salvación. ¿No es cierto? Porque decía él que él cumplía todos los mandamientos que el Señor Jesús en ese momento le preguntó si los hacía. Zaqueo no. Zaqueo nunca mencionó que él cumpliera algún tipo de mandamiento. Es más, cuando dijo voy a pagar 4 veces más a los que he robado, pues nos estaba confirmando de que era un ladrón. ¿No es cierto?
El joven rico hacía buenas obras. Yo pienso que tal vez ese punto es lo que hizo que salió de una forma más, como era pecador, tal vez ella sentía ese peso dentro de él, y por esa forma fácil que él recuperara. También estaba cansado de ser un pecador. Entonces fue más fácil para él, si se puede decir de una manera, recibir la salvación, y el joven príncipe estaba buscando la vida eterna. Ok. Entonces, sí está claro quién era quién, qué características tenía cada uno y la diferencia entre ambos, ¿no es cierto? El punto en común, si se puede decir, es que ambos tuvieron la oportunidad de hablar con nuestro Señor Jesús. Ambos tuvieron el tiempo de recibir su palabra. Ninguno podría decir, ¿sabes qué? El joven rico tuvo más tiempo o Zaqueo tuvo más tiempo. Ambos recibieron la palabra del Señor. Correcto, ambos escucharon, pero no ambos la recibieron de la misma manera. Entonces, podemos decir que nuestra parte, tomando las dos historias que hemos leído, podemos decir que nuestra parte, y si me llevas a Santiago 1:21, por favor, en la Reina Valera, es recibir. Entonces, nos damos cuenta que aquí ambas personas escucharon o oyeron las palabras del Señor Jesús, mas sin embargo, no ambos recibieron de la misma manera la palabra del Señor. Por lo cual, 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid. ¿Cómo dice ahí? Recibid. Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice recibir con mansedumbre. ¿Algunos de ustedes vieron mansedumbre en el joven cuando recibió la palabra? Obviamente no. Al haberse dado la vuelta y haberse ido, me quiere decir a mí que simplemente la palabra no la recibió. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Recibir. Todos repitan, recibir. Recibir es mi parte. Es la parte, si se puede decir, hasta pequeña que me corresponde a mí, pero es recibir. Ambas personas estuvieron con el Señor Jesús, ambas personas se acercaron a Él, ambas personas oyeron las palabras, pero no ambas personas lo recibieron de la misma manera. ¿Ok? Entonces, todo lo que estamos haciendo con ver las características es un preámbulo para mí, para que ustedes vean qué diferencian esas dos personas. ¿Ok? No eran dos santos o no eran dos malvados. Uno era una persona que aparentemente, a los ojos de todos, era una persona, un dignatario y todo eso, y la otra persona, a los ojos de todo el mundo, era, por decirlo en una palabra, era un malvado. ¿Okay? No solamente era un ladrón, no, todo eso era un malvado. La otra persona era una persona buena. El punto es cómo recibieron ambos la palabra que el Señor les dio. Estos dos ejemplos que les he dado nos ayudan a ver que Dios no impone el Evangelio, porque no fue y lo agarró al joven del brazo y le dijo, ¿sabes qué? Escúchame, ¿no es cierto? Simplemente dejó que se fuera. Con Zaqueo, él se sentó a la mesa, le habló, y Zaqueo fue el que se paró y dijo, ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer esto y esto y esto. Nosotros tenemos que asegurarnos de recibir y de que no haya nada en nuestras vidas que estorbe a recibir lo que el Señor quiere darnos. En el caso del joven rico fue todo su dinero, porque le dolió tanto que el Señor le haya dicho, ve y vende todo, que prefirió irse.
En el caso de Zaqueo fue diferente. Él tenía también dinero. Los dos dicen que eran personas ricas. Sin embargo, Zaqueo, al oír la palabra, lo recibió de otra manera. Le pesó el dinero. En el caso de Zaqueo, sufrió una conversión, por lo que podemos leer en cuestión de minutos. O sea, no fue de que el Señor se quedó una semana en su casa y le estuvo hablando, y le estuvo hablando, y le estuvo hablando. No es que lo mandó a un seminario, a un retiro espiritual y ve, no. En cosas de momentos, digamos, en cosas de una cena, de un almuerzo, entre plato y plato, entre comida y comida, le afectó tanto que dejó de hacer lo malo que hacía y quiso restaurar lo mal que había hecho, todo el daño que había causado. Por escuchar, por oír la palabra, por recibirlo de una manera. Dejó de amar al dinero y dejó de tratar al dinero de la misma manera como lo trataba anteriormente. Entonces, aunque es muy poca la parte que nos corresponde hacer, a nosotros como seres humanos, que es el recibir, debemos de hacerlo como ¿qué? Con mansedumbre y siendo dóciles al escuchar la palabra. El joven rico no tuvo mansedumbre, no fue dócil, entonces la palabra le llegó, pero él prefirió el dinero que tenía. Entonces, después de escuchar la palabra, que es lo que hicieron estas dos personas, la recibo y la palabra empieza a actuar en mí. En el caso de Zaqueo, fue tan rápida la conversión que empezó a actuar automáticamente. Dijo, Señor, la mitad de lo que tengo a los pobres y la otra mitad me voy a dedicar a pagar a la gente que engañé. Entonces, el actuar en él fue inmediato. Y fue rápido porque a Zaqueo el Señor no le pidió que le diera del dinero. Ahí donde yo digo que fue inteligente, porque dijo, antes que me pega todo, doy la mitad nomás. Ok, fue muy vivo, muy inteligente, diríamos. Entonces, oír, recibir y actuar. Y actuará la palabra en nosotros. Veamos primera de Tesalonicenses 2:13. En la nueva versión internacional, por favor. Si están aprendiendo algo, si les sirve. Dice así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Entonces, oímos, recibimos y la palabra actúa. Esa versión es... ¿Sí me das la Reina Valera, por favor? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, nuevamente, es oír, recibir, y la palabra actuará. La palabra actúa. El cambio lo hace la palabra, no tú. A mí me toca solo recibirla. Y la palabra tiene el poder para salvarnos. Amén. ¿Aprendieron algo hoy? No sé si Pastor Ana quiera terminar. Yo sé que siempre. Muchas gracias, de verdad. Es un honor estar delante de ustedes.
Damos gracias a Dios. ¿Alguien dice amén? Parece tan sencillo, pero ahí está ante nuestros ojos la conversión, cómo sucede. ¿Cómo es que alguien se convierte? Ahí lo vieron con toda claridad. Y cómo es que en unos casos hay cosas más importantes. Les he comentado, mis amados, a veces ustedes se frustran porque ven que ciertas personas no cambian, pero hay cosas que son más importantes. Aman más, en algunos casos es el dinero, como en el caso del joven rico, pero en otros casos es el trabajo, en otros casos es su familia, los hijos. Entonces, a la hora que decimos, Señor, yo quiero la vida eterna, bueno, nada más que entre tú y yo hay algo que estorba, vamos haciéndolo a un ladito. Y ahí es donde la gente no quiere. En el caso del joven rico fue el dinero. Yo espero que usted evalúe en el caso suyo para que no haya nada que estorbe. Porque en otros textos después el Señor iba a decir, nadie es digno de mí si no me ama más a mí. Y después dio una lista, que a propiedades, a casa, a hijos, familia. Entonces el Señor no baja el estándar. Y sin embargo, con Zaqueo sucedió algo tremendo. Y nada más quiero que vean un texto que acabo de ver mientras Arturo lo enseñaba, en Santiago 1, y quiero cerrar aquí, fíjese bien. Qué bonito tema, ¿cuántos están de acuerdo? Santiago 1:27, no, Santiago 1:21, perdón. Fíjese, listos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, y de acuerdo a Tesalonicenses podemos decir, la cual puede salvar y la cual actuará en vosotros, ¿cierto? Ok. Y luego el versículo 22, hasta después de que ya oí la palabra, hasta después de que ya recibí la palabra, hasta después de que la palabra empieza a traer efectos en mí, ahora la palabra va a ponerme a actuar a mí. ¿Sí lo están viendo? La palabra que oigo, la palabra que recibo, empieza a actuar dentro de mí. Cuando actúa dentro de mí, nadie lo ve. Cuando la palabra está actuando dentro de ti, no se ve nada. Yo no puedo ver cómo está actuando ahorita la palabra, pero una vez que la palabra está actuando dentro de ti, ahora la palabra va a causar que los efectos sean visibles. Y es ahí donde dice, sed hacedores de la palabra. Esa misma palabra que recibo y está actuando dentro de mí, me va a poner en acción. Diga fuerte, la palabra me pondrá en acción. Y es ahí donde la gente ve los efectos de la palabra que entró y actuó dentro de mí. El problema es cuando tratan de actuar sin que haya primero entrado la palabra. Esa parte de ser hacedores de la palabra no la puedo practicar, ni leer, ni meditar si primero no veí el 21, donde dice que es la palabra la que va a estar implantada dentro de mí. Porque si no hay palabra dentro de ti, ¿quién te pone a actuar? ¿Quién te pone en acción? ¿Quién te va a arrancar? ¿O qué le jaló al gatillo para que salga la bala? Es la palabra que entra en ti la que te pone en acción. Y entonces cuando empiezas a ser un hacedor de la palabra, porque primero la tienes dentro de ti y está actuando dentro de ti, la gente empieza a ver los cambios maravillosos. Entonces, mis amados, por eso hay que saturarnos de palabra. Y esa palabra nos pondrá a actuar. Esa palabra nos va a poner en acción. Y yo les animo, en el caso de Zaqueo, yo tengo el privilegio de verlo estudiar, entonces me empezó a leer su tema y me emocioné tanto que le dije, predícalo rápido porque te lo quito. Que me gustó mucho el tema, de verdad. Y cuando vemos en el caso de Zaqueo, mis amados, esa es una conversión real. ¿Por qué? Porque afectó su pasado y afectó sus prioridades, afectó sus amores, sus tesoros. Yo le digo algo, cuando usted ve a uno
que dizque se convirtió, pero no le gusta dar, nunca creeré a esa conversión. Porque la Biblia dice que donde quiera que está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cómo me muestras que el corazón ya está en Jesús de Nazaret? Por cómo actuaste con las finanzas después. ¿Sí lo están viendo? Entra el Señor Jesús y Zaqueo empieza a ver el dinero diferente. Y le voy a decir algo. Zaqueo comprendió un punto. A la hora de que llega la salvación a tu vida, das. Porque Zaqueo fue lo primero que hizo. Daré la mitad de mi dinero a los pobres. Y a Zaqueo no le hablaron del diezmo, ¿eh? No dijo el 10%, ¿verdad? Ah, ya se están poniendo serios. Dijo, daré la mitad de todos mis bienes a los pobres. Quiero que sepa algo, mis amados. Cuando la palabra entra y tú la recibes con mansedumbre, dos cositas que yo saqué de esta historia. Número 1, vas a querer restaurar el daño que has hecho. Si he engañado, voy a restaurar. Si he robado, voy a restaurar. Si tengo que pedir perdón, lo voy a hacer. Si tengo que reunir a mi familia y decir, el Señor ha convertido en mi corazón, hay cuentas que arreglar, las voy a arreglar. Cuando Dios me pone en paz con Él, me envía a ponerme en paz con el prójimo. Cuando hay una conversión real, tú buscas la paz con el prójimo. Entonces, yo no sé cuántos de aquí cojearon de esa pata, pero en el momento que tu conversión es real, tú quieres ponerte en paz con el prójimo. Y si hay alguien a quien le debes, o alguien que tiene algo en contra tuya, o alguien a quien lastimaste, tu deseo va a ser ponerte en paz con el prójimo. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo se levantó y es el resultado, diga fuerte resultado. Fue el resultado de una conversión. Me voy a poner en paz con el que hice daño. Y respecto a la otra mitad del dinero, dijo, ahora ya entiendo para qué es esto de las finanzas. El dinero es para dar. Y eso sucede en el convertido. Y bueno, yo estoy aprendiendo mucho. El domingo, espero que no se desanimen porque sí voy a predicar yo. Pero vamos a estudiar a un cristiano auténtico. Y el cristiano auténtico es el resultado de una conversión real. Y a mí me encanta ver en Zaqueo. Zaqueo no intentó ser salvo, ni intentó cambiar, ni estaba buscando cambiar. Lo único que quería es acercarse a Jesús de Nazaret. Y una plática con el Señor Jesús transformó a un ladrón, a un usurero, a un traidor, porque ser publicano significa ser traidor. Lo transformó en una persona que ama al prójimo y ama a Dios más que a sus propiedades. Entonces, sepa usted que cuando el Señor nos trae un cambio a nuestra vida, Él toca esas áreas. ¿Alguien dice amén? Amén. Y lo están viendo, ¿verdad? ¿Lo han visto en sus vidas? ¿Se acuerdan cuando llegaron a la iglesia y el codo les dolía? Ya no se acuerdan. Y de pronto, ¿qué pasó? Ahora hasta diezmo, ahora doy, ahora antes de que llegue a la iglesia ya llevo mis ofrendas. ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? Que tuviste una conversión. Donde quiera que esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro ahora? En Jesús de Nazaret, porque mis finanzas son para dar. ¿Alguien dice amén? Amén. Y a cambio te será dado. Gloria sea a Dios. Padre, gracias por este tiempo en tu presencia, en tu casa. Gracias por este tema, gracias por tu siervo, que lo has usado, Señor, de una manera tan sencilla y tan profunda a la vez. Que este tema, Señor, ha marcado nuestros corazones. Y es tu palabra, oh Dios, así en esa sencillez como cambia nuestra manera de pensar. Gracias te damos, oh Dios, porque son en charlas como en estas, donde el corazón se convierte a ti. Y yo sé, oh Dios, que como en Zaqueo lo estás haciendo aquí, en esta iglesia.
Y Padre, ahora con todo el corazón vamos a dar de lo mucho que nos has dado. Porque en nosotros primero eres tú. En nosotros tú eres la prioridad. A ti te amamos más. Y confiamos en que tú eres quien suple todas nuestras necesidades. Y lo hacemos ahora con alegría, porque tú amas al dador alegre. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a dar, mis amados convertidos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Aleluya. A la salida, por favor, llévense el periódico El Hispano. Recuerden que ahí estamos escribiendo columnas cada semana para que lo lleven, lo repartan, llévenselo a los negocios. También están ahí los servicios para que usted les diga e invite a la gente a venir a la iglesia. Y el domingo a la 1:30 no vayan a faltar. Inviten a alguien, ¿de acuerdo? A alguien que necesite una buena noticia. Tráiganlo y que el Señor haga el resto, ¿de acuerdo? Amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe su bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas y te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Dios les bendiga. Gracias por venir. Si los varones nos pudieran ayudar a recoger las sillas. Aquí mi esposo está trayendo el carrito. Muchas gracias. Les amamos y nos vemos el domingo con el favor de Dios.